Así es, estaremos hablando de cómo Dios se puede comunicar a través de los sueños, si es posible que Dios te hable a través de un sueño. Te digo, hay muchos testimonios de personas que aseguran haber tenido un contacto pues con Dios. Es importante ciertamente pues resaltar que no debemos de confundir las cosas que hacemos pues día tras día, y eso es lo que provocan los sueños, porque muchas veces pues se hacen actividades y uno pues se va con eso a la mente y eso es lo que provoca tal sueño y ya pues decimos que viene de parte de Dios. El día de hoy voy a tratar de que de explicar cómo saber bíblicamente si un sueño viene de parte de Dios. Hay mucha gente que cree que Dios ya no hace esto. Quieren limitar a Dios y decir que Dios ya no puede hablar a través de los sueños. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios sí puede hablar a través de los sueños. Pero ojo, primero vamos a aclarar algunos puntos muy importantes que tenemos que aprender. Voy a cambiar la imagen. Si me ven que desaparezco, no se espanten ni nada. Voy a cambiar la imagen. Aquí tenemos la primera base para argumentar que Dios puede hablar a través de los sueños. Esto lo vemos en el libro de Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. La palabra de Dios dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el humano no entiende, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Primera base para argumentar que Dios puede hablar a través de los sueños. A mí me gusta esto, discúlpenme, pero a mí me gusta esto, argumentar, poner base a lo que estoy hablando. No me gusta hablar sin ningún tipo de base, ¿sabes? Simplemente porque yo digo, me gusta hablar conforme a lo que la palabra de Dios dice, que básicamente es lo que estoy hablando. Bueno, aquí tenemos la primera base, por si te gustaría ir y lo puedes leer ahí en tu casita. Para que entiendas y para que te quede claro que yo todo lo que hablo viene de la Biblia, no son inventos de Grimaldo Emanuel, son lo que viene en la Biblia. Cambiemos de imagen. Les decía, Dios puede hablar a través de los sueños. Para Dios no es imposible. Si Dios quiere, en esta misma noche que tú estás viendo este en vivo, hoy cuando te vas a acostar en tu camita, cuando te vas a dormir, Dios te puede hablar. Dios puede entrar en tus sueños y hablarte. Te decía, Dios nos habla de todas las maneras. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como Dios lo hacía pues en la antigüedad con nuestros antepasados, así Dios lo sigue haciendo hoy contigo. Aquí hice 3 puntos esenciales para cómo Dios se puede comunicar a través de nosotros. Gracias, Brian. Dios te bendiga. El primer punto. Él tiene la palabra de Dios, primeramente su Espíritu Santo que nos habla. Esta es la primera manera de saber que Dios está hablando contigo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Al momento que tú lees tu Biblia, Dios está hablando directamente contigo. Y te digo, esta es la principal manera, no hay otra. El sueño puede ser algo secundario, pero la primera manera para saber que Dios está hablando contigo es a través de la Biblia. Tú puedes leer la palabra de Dios y ahí Dios mismo te habla al oído. Dios mismo te habla en tu mente. Esa es la primera. La segunda, Dios usa personas para hablarnos de su palabra. Dios puede utilizar a diferentes tipos de personas para hablarte sobre Él. Esto no es nada fuera de lo común o que tú digas, no, es que eso no es cierto, porque sí es cierto, la palabra de Dios dice esto. Dios puede utilizar a personas para hablar a tu vida. Mira, hay uno de los dones espirituales que Dios da a los seres humanos. Hay un don en específico. Voy a cambiar la imagen para que la contemples. Mira, Dios da 9 dones espirituales. Ya expliqué, ya ahí tengo videos sobre qué son los dones espirituales. Ya por si no sabes qué son, te lo voy a, digamos que hablar muy detalladamente porque es un tema también muy largo. Mira, los dones espirituales son para todos aquellos que aceptan el Evangelio de Cristo. Todos tienen dones, eso sí, sin dudar. Si tú no eres creyente o eres ateo, tienes un don. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú no eres creyente? Pues que ese don está desactivado, digamos que está dormido, no está en funcionamiento. Cuando tú buscas la palabra de Dios y empiezas a llenarte más de Dios, esos dones se activan. Aclaro, no son poderes, ni son habilidades, ni son algo por el estilo. Todo esto sirve para la edificación de la iglesia, la edificación de tus hermanos en Cristo. Hay 9 dones. El primer don se llama la palabra de sabiduría.
Primer don, que esta palabra sabiduría, ya, es que o sea, no me quiero meter mucho en el tema porque no es el tema del día de hoy. Simplemente los vamos a ver pues así a superficie. El segundo don es la fe. El tercer don, el cual voy a hablar ahorita sobre cómo Dios habla a través de personas, es la palabra de ciencia. Pero aquí te muestro los demás, que es sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. A mí, en lo personal, se me hacen todos muy interesantes, pero me llaman la atención que sería el discernimiento de espíritus, me llama mucho la atención y el de palabra de ciencia. El de sanidad también está muy interesante, el don de sanidad. Mira, ¿qué es el discernimiento de espíritus? Ya he hablado de esto en un video. Ya hablé sobre este don llamado discernimiento de espíritus. Este don básicamente hace que aquella persona que tenga este don puede discernir, o sea, puede ver espiritualmente qué espíritu está influyendo a través de una persona. ¿Cómo es esto? Funciona en tres áreas. Por ejemplo, cuando se te acerca una persona, si tú tienes este don y buscas a Dios y lees la palabra de Dios, tú puedes detectar en tu forma espiritual, en tu espíritu, que esta persona no está... Gracias por esos sombreros. Dios te bendiga, Alberto. Gracias a mí. Te decía, tú puedes detectar espiritualmente que esa persona no está hablando, o sea, que te puede hacer algún tipo de daño. Esa es la primera área. La segunda área funciona de que o sea, que hay un espíritu influyendo a través de una persona. Cuando tú vas a un lugar y dices, no, es que esta persona no me cae, o sea, no sé, siento que hay algo en ella. Ahí es cuando el don funciona, pero mucha gente piensa que está mal, o sea, piensan que ya están enloqueciendo cuando no es así. Esa es la segunda área. Y la tercera área sería cuando una persona viene y está de parte de Dios, que tú puedes sentir, no, pues esa persona sí estaba con Dios. Créeme que puedes sentir que Dios estaba con esa persona porque me habló de una manera increíble. Gracias por esas donaciones. Dios les bendiga, Dios les bendice. Muchas gracias. Así funciona este don llamado el discernimiento de espíritus. Es muy interesante. Ahí por favor les pido a los mods, a los moderadores, que bloqueen por favor a los malos comentarios. Porque créanme que me distraen mucho a la gente. Hay gente que quiere aprender. Sin embargo, los malos comentarios, pues ahí están, ¿sabes? Ahí les pido por favor que los bloqueen si hay. Creo que ya vi a un mal comentario. Por ahí, por favor, si me ayudan. Así es, hermanos. ¿Me están entendiendo o no? Me gustaría saber si me están entendiendo. Me gustaría saber si me están entendiendo. Gracias, José. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendice. Yo quiero aprender. ¿Ves? Hay mucha gente que quiere aprender. Muchísima gente que quiere aprender. Me da mucho gusto. A mí me encanta la gente que quiere aprender. Créanme que... ¿qué más para mí, sabes? ¿Qué más para mí que mucha gente quiere aprender? Ok, saludos hasta Veracruz, hermano. Ahorita hablaremos, aún no he hablado sobre la parálisis del sueño, un tema también muy interesante, un tema que ahorita hablaremos porque créeme que esto te volará la cabeza, hermano, te volará la cabeza. La parálisis del sueño. Ahorita hablaremos sobre todos estos temas, sobre qué cosas influyen en los sueños, porque mucha gente los ve como común, porque día a día, pues la gente sueña, pero hay mucha profundidad en los sueños, muchísima profundidad en los sueños. Por algo Dios los hizo. Bueno, seguimos, hermanos. Saludos hasta Guadalajara. Seguimos. Les decía, estábamos hablando sobre el don de discernimiento de espíritus, que a mí en lo personal se me hace muy interesante, muy interesante. El don de sanidad. El don de sanidad sería a través de el don de discernimiento de espíritus es en tu mente, en tu cerebro. Funciona de manera espiritual. El don de sanidad funciona de manera corporal, con el tacto. Al momento que tú, si tienes este don llamado el don de sanidad, Dios puede manifestar su poder a través de ti. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy hablando? Tal vez tú estás o has escuchado testimonios de personas que dicen que Dios los sanó. Yo en lo personal puedo ser testigo de que esto es verdad, porque yo lo he visto con mis propios ojos. Yo he visto cómo Dios sana, o sea, cómo hay gente preparada por Dios que pone sus manos sobre otras personas. Por ejemplo, una persona que era ciega, Dios pone su mano, Dios hace que esa persona ponga su mano sobre esta persona ciega y queda automáticamente sana. Yo he visto esto, en lo personal puedo dar testimonio verídicamente que esto es real. También he visto otro testimonio
donde Dios hace que, por ejemplo, una vez una persona tenía, digamos que un pie, una pierna más corta que la otra. No sé si me estoy dando a entender. Pero Dios utilizó a una persona para que pues tocara este pie y empezara a manifestar su poder, transmitir el poder de Dios a esta persona que tenía este pie, esta pierna así. Y Dios hizo el milagro. Dios hizo que las dos piernas quedaran totalmente niveladas a la par. Dios, o sea, cuando tú buscas este tipo de personas, cuando tú ves estos milagros, créeme que nunca en tu vida más te volverás ateo. Nunca más vas a decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios, porque aquí puedes ver la manifestación de Dios directamente. Y esto es lo que la gente más necesita. Más personas que, pues digamos que busquen más la palabra de Dios y que expliquen estos temas, porque todas las personas, las 1000 personas que me están viendo, 1100, 1000 por ahí, que me están viendo, tienen dones. Estos 9 dones están en ti. Ahorita tú que me estás escuchando, están dentro de ti, están en tu espíritu. O sea, pero están dormidos, ¿sabes? No lo estás haciendo funcionar. Hay 9 dones. Si estos 2 dones que te acabo de mostrar, que te acabo de explicar muy detalladamente, o sea, aunque sea poquito, te sorprendieron. Imagínate los demás, imagínate si los estudiamos a profundidad, o qué mejor si tú los experimentas por tu propia cuenta, qué mejor. Por mí encantado, gracias Alex, Dios te bendiga hermano, por mí encantado que la gente active estos dones lo más cuanto antes posible. Dios necesita actualmente en el 2022, perdón, necesita gente que busque más su palabra, que muestre su poder. Dios te está buscando a ti, a nadie más. Dios te busca a ti. Todo esto te va a dar Dios. Mira, es muy interesante esto, el concepto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el ser humano, desde Adán y Eva que cayeron en pecado, digamos que nuestra naturaleza se ha puesto corrompida. ¿Por qué es esto de corrompida? Que el ser humano tiene inclinación al mal. El mal, los pecados, los vicios, la lujuria, las mentiras, el engaño, la falsedad, la soberbia, todo este tipo de cosas, el ser humano está inclinado, o sea, le falta un poquito para caer, pero Dios te va a dar la eternidad, la inmortalización, un cuerpo incorrompible, un paraíso enorme, si tú vas en contra de tu naturaleza corrompida. O sea, si tú vas en contra de lo que te puede hacer caer, Dios te lo va a dar como premio, porque lo hiciste, ¿sabes? Bueno, hermanos, a ver, espérenme tantito, voy a seguir con el tema. Gracias, hermanos, por ese GG. ¿Has descubierto cuál es tu don? No, yo no lo descubrí por mi propia cuenta, pero la que me ayudó a descubrir cuál era mi don fue mi esposa. Mi esposa me dijo que ella sentía, y que por todo lo que yo, pues el tiempo que había pasado con ella, que ella sentía que yo tenía este don llamado el discernimiento de espíritus. Este don, como te explicaba, que te permite, pues digamos que discernir espiritualmente, pues qué espíritu está influyendo a través de una persona. Si es un espíritu de su propio carne, o sea, de soberbia, de que, o sea, de su propia mentalidad. Si es un espíritu de demoníaco, si un espíritu quiere pues hacer pecar o traer pues digamos que algún tipo de ataque contra nuestro camino de Dios, ese es el segundo. El tercero es un espíritu que viene de parte de Dios. Bueno, sigamos que ya me estoy desviando un poco del tema. Hago un pequeño resumen. 9 dones están dispuestos para ti. Hoy más que nunca úsalos. Busca la palabra de Dios. Corre, te acompaño. Ahí tienes cientos de videos en mi perfil donde puedes ver cómo te puedes acercar más a Dios, cómo puedes empezar a leer la Biblia. Corre, que te están esperando, hermano y hermana. Córrele, que ahí están. ¿Sabes qué más esperas? Ahí están. Continuamos con el tema de los sueños. No, espérenme, ya me estoy saltando esto. Íbamos a hablar sobre el don de la palabra de ciencia, porque di 3 puntos, que Dios, el primer punto era que la mejor manera de saber que Dios está hablando contigo es a través de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, aquí Dios te está hablando directamente, no hay falla, ahí no hay ningún tipo de falla, ningún tipo de duda. La segunda manera sería a través de personas.
Ok, ya está. Les decía, gracias Alex, Dios te lo multiplica, hermanito. Les decía, Dios puede hablar a través de personas. Esta es la segunda manera la que Dios te puede comunicar algo. ¿Cómo funciona a través de personas? Bueno, cuando Dios te habla a través de una persona, es porque esta persona tiene el don que ves aquí arriba, que se llama palabra de ciencia. Tal vez tú te preguntes, ¿por qué estos dones tienen forma en la imagen de regalos? Porque son regalos que Dios te da, regalos inmerecidos que Dios nos dio. Cuando una persona tiene el don de la palabra de ciencia, puede Dios hablar contigo, ¿sabes? O sea, a través de esa persona. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un testimonio de una persona que tiene este don. Haz de cuenta que esta persona, no me acuerdo cómo se llamaba sinceramente, decía que una vez fue a un parque de diversiones, y que de la nada le empezó a doler el pie derecho, o sea, toda la pierna derecha le empezó a doler de manera exagerada. Y él dice que Dios le pudo hacer sentir que había un grupo de personas en aquel lugar, había un grupo de jóvenes ahí en aquel lugar, que Dios lo hizo sentir que fuera a aquel lugar con estos jóvenes, que fueran con estos jóvenes y que dijera que o sea, había alguien de ahí que le dolía de manera exagerada la pierna por mucho tiempo, desde su infancia. Y dijo que él obedeció lo que Dios dijo a través de su corazón. Y que cuando él fue, dijo, Dios me hace sentir que aquí hay una persona que desde su infancia sufre de un dolor de pierna. Y pues que todos se quedaron, o sea, todos los jóvenes que estaban ahí, pues se sorprendieron básicamente porque había uno en particular que siempre se andaba quejando de que le dolía mucho el pie. Incluso ellos le dijeron brujo, ¿sabes? Le dijeron brujo. Pero él dice este joven que empezó a orar por el que le dolía la pierna y que Dios en ese momento hizo el milagro. Dios en ese momento hizo el milagro y quedó totalmente sano de ese dolor de pierna que tenía. Y así es como Dios habla a través de personas. Este es un ejemplo claro de que Dios puede hablar a través de las personas. Cambiemos rápidamente la imagen. Al pasar la historia, como te decía, hay varias personas que aseguran que Dios les ha hablado a través de los sueños, que Dios se ha comunicado con ellos a través de sueños. Ciertamente, muchos de estos testimonios son falsos, no son verídicos. ¿Por qué? Porque lo asemejan con lo que vivieron ese día. O sea, porque esto está claro, que hay que saber cuando Dios te habla a través de un sueño. O sea, no cualquier cosa que tú sueñes o se te venga en la noche en la mente, ya vas a decir que Dios te habla, porque no es así. Dios habla para diferentes objetivos. No nomás te habla porque sí, ¿sabes? Dios te habla de diferentes objetivos. Por ejemplo, Dios te puede hablar para que te acerques de cierta manera más a Él. ¿Cómo es esto? Porque Dios también les puede hablar a las personas que no creen en Dios, a los incrédulos. También les puede hablar a los incrédulos. Ok. ¿Esto dónde viene? ¿Dónde viene que Dios les puede hablar a los incrédulos? Viene en el libro de Génesis. Dios también les puede hablar a todas aquellas personas que no creen en Él. Dios también se puede comunicar no solamente a los creyentes en Dios, sino también a los ateos, a todo tipo de personas que no creen en Dios. ¿Dónde pongo mi base? Pongo mi base en el libro de Génesis capítulo 20, versículo 3, donde Dios se le presenta a un hombre llamado Abimelech, que era de los filisteos. O sea, él no era creyente en Dios, él no creía que había un Dios. Sin embargo, Dios se hizo presente a través de un sueño. Dios no hay límites para él. Dios se puede comunicar tanto a creyentes como a ateos. ¿Qué más puede hacer Dios a través de los sueños? Dios también puede hablar a través de los sueños. Puedes tener una plática con Dios a través de los sueños. ¿De dónde viene esto? Del rey Salomón. Cuando Dios se le aparece en sueños y le dice que le pida lo que él quisiera. O sea, aquí vemos a Dios comunicándose y hablando a través de una persona en los sueños, ¿sabes? Es totalmente
impresionante esto. Te digo, mucha gente dice, no, es que esto ya no se hace, Dios ya no hace eso, ¿cómo no lo va a hacer? Dios es el mismo, como te dije al principio del en vivo. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para Dios no hay limitaciones. Si Dios hizo algo en el pasado, no significa que no lo pueda hacer en el futuro, en el presente. Dios se puede comunicar a través de diferentes maneras. Como te dije, nuevamente aclaro que la manera más directa y más clara y más fiable la tenemos en la palabra de Dios. Eh, ¿Cómo es esto? También tenemos otro sueño, también tenemos otro ejemplo de que Dios se puede comunicar a través de los sueños. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 37 versículo 5, cuando Dios se le presenta, le da una visión a un personaje de la Biblia llamado José. José soñó que todos sus hermanos, o sea, que todas sus hermanos se inclinaban ante él. ¿Y qué fue lo que pasó? Sus hermanos se enojaron, le dijeron el soñador, no le creyeron lo que José había, pues digamos que tenido una revelación de parte de Dios del futuro, porque haz de cuenta que si leemos más adelante, pues sus hermanos lo dan a un grupo de personas, no lo quieren. Le dicen a su papá que ya su hermano había pues fallecido, ya había muerto básicamente, pero ellos lo habían ya dado a otro grupo de personas, se lo llevaron y se lo llevaron a Egipto. Y haz de cuenta que ahí José se hace el segundo después del rey, del faraón, ¿sabes? Imagínate. Y aquí ya cuando viene una gran sequía y todos sus hermanos van a buscar comida, van a buscar suministros, alimentos donde estaba José. Es impresionante que esta revelación de parte de Dios se cumplió. Dios te puede dar revelaciones también, hermanos. Seguimos. Como te decía, hermano y hermana, Dios también se puede comunicar contigo, puede hablar contigo a través de los sueños. O sea, puedes tener una plática directa con Dios a través de los sueños. ¿Dónde pongo mi base? La pongo la base en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios. En Gabaón el Señor se le apareció a Salomón en un sueño de noche y le dijo, pide lo que te daré. Pide lo que te daré, o sea que Dios le dice que pida lo que él quiere. Y aquí vemos cómo Salomón en el versículo 3 al 9 pide una mente comprensiva para gobernar a su pueblo, para que pueda pues discernir entre el bien y el mal. Lo que pidió básicamente Salomón es sabiduría, pidió sabiduría y Dios se la concedió. eh, eh, Ahora sí, vayamos al punto. Ya pues digamos que establecí, gracias José, Dios te bendiga, ya establecí más o menos pues unas bases para argumentar que Dios te puede hablar a través de los sueños para aquellos, o sea, para aquellos que no creen que Dios todavía puede hacer esto, ya puse las bases. Ahora voy a hablar más, no digamos que teológico, o sea, no voy a poner tanta base. Pero mira, ahora, ¿cómo podemos distinguir que un sueño viene de parte de Dios? Dependiendo de la situación, pero vamos a poner una situación, un caso en particular, que Dios te habla para un propósito. ¿Cómo es el propósito? Mira, como sabrán, mis abuelos, pues son pastores de una iglesia. Mis abuelos, mi abuelo ya falleció. Mi abuela aún sigue viva. Haz de cuenta que ella hace algunos días tuvo un sueño de parte de Dios. Tuvo un sueño donde se le presentaba un ángel y le revelaba, le decía que, o sea, que ella tenía que ir a Veracruz, o ella es de acá de Tamaulipas, ella tenía que ir a Veracruz porque ahí estaba su familia, tenemos familiares aquí en Veracruz. Ella tuvo un sueño de parte de Dios donde Dios pues le decía que pues mi abuela ya está grande de edad, ya pues digamos que está viejita y ya está, pues ya tiene edad, ya es una edad avanzada. Y Dios le decía que antes de que ella partiera de este mundo, que fuera a visitar a sus familiares y que les dijera que se acercaran más a Dios. Porque hagan de cuenta que mi abuela, digamos que tiene mucha influencia, o sea, tiene mucha, la quieren mucho allá, es muy querida por todos allá. Y mi abuela cumplió con este propósito, cumplió con el propósito de ir y decir que
pues que había tenido este sueño, que Dios le decía que toda su familia se estaba apartando de Dios, que ella quería que antes de que se fuera de este mundo, o sea, de que muriera, pues quería que nuestros familiares pues buscaran más de Dios y que no se alejaran. Aquí yo, desde que al momento que me dijo eso, yo rápidamente o sea, supe que venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un objetivo. ¿Qué objetivo? La salvación de las demás personas. Siempre los sueños de Dios van a venir acompañados con un objetivo edificante para la gente. Nunca para edificación de uno mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es edificación de uno mismo? Para que tú digas, no, es que Dios anoche me dijo que yo voy a tener una casa muy grande o yo voy a tener un carro muy grande. No. Dios siempre habla a través de los sueños para edificación de la gente. La soberbia, te digo, no, Dios obviamente te puede dar todo esto. Pues Salomón pidió sabiduría en el sueño cuando estaba hablando con Dios y Dios le dio riquezas. Le fue uno de los gobernantes más millonarios, trillonarios, cuartillonarios. No sé si existe esa palabra, pero a ver, espérenme. Pero Dios te puede dar, ¿sabes? Te puede dar toda la riqueza de este mundo si Él quiere. Él es el dueño del oro del oro y de la plata, pero siempre los sueños van a ir con un objetivo de edificación. Nunca eh, pues nunca con un tipo de soberbia para ti, ¿sabes? Ningún tipo de vanidad ni nada por el estilo. Gracias, Gladys. Dios te bendiga, hermano, hermana. Gracias, Dios les bendiga. Gracias por sus donaciones. Dios les bendice, hermanos. Exactamente, también avisa sobre una advertencia, muy bien dicho. Dios puede utilizar para un propósito de edificación, para una advertencia también. Cualquier persona puede ser usada por Dios. Cualquier persona Dios la puede levantar de manera increíble. Puede Dios otorgar todo su poder divino en esa persona. Tú que me estás viendo puedes ser usado por Dios. Puedes tener una revelación a través de los sueños. Puedes tener o sea, algo de parte de Dios a través de sueños. Ahora, ¿cómo distinguir? Te decía, no hay que confundir cosas que hemos vivido en el día y por eso soñamos, que es una reacción, ¿sabes? Mira, según la ciencia moderna, los sueños están formados por fragmentos de nuestras vidas que deslizan desde nuestro consciente a inconsciente en un esfuerzo por organizar un paradigma o cuadricular. Es lo que nos dice la ciencia moderna, ¿sabes? Lo que pues a su base de conocimiento pues han salido, ¿sabes? Pero la Biblia nos dice que el sueño es algo espiritual. El sueño no es algo material, no es como la materia que tú ves, ¿sabes? Como todo esto que se creó, ¿sabes? La materia, el sueño es algo espiritual. Siento que es una base sólida para argumentar, una base no sólida, una base para argumentar, pues que, o sea, hay vida después de la muerte, ¿sabes? Porque en nuestros sueños, creo que todas las personas hemos soñado y nos hemos visto con un cuerpo espiritual, con un cuerpo que tenemos en ese sueño, ¿sabes? Pero esto argumenta más de que tú en un futuro vas a tener un cuerpo espiritual, así como en tu sueño no estás limitado a las leyes físicas, digamos que es una sombra de lo que se viene, es como que los inicios de algo a futuro que se viene de parte de Dios. Dios dice que cuando sea el fin del mundo, todos aquellos que buscaron la palabra de Dios y que resistieron a su naturaleza pecadora, a su naturaleza corrompida, Dios les va a dar un cuerpo como el de tus sueños, que no va a estar limitado a las leyes físicas ni a, o sea, todas las leyes que hay, las leyes que existen en el mundo, ¿sabes? Este va a estar fuera del tiempo también. Que este cuerpo no vaya, o sea, no va a necesitar pues por a fuerza la comida, o sea, no va a ser algo que sea vital, porque en la otra vida comeremos solamente por gusto y no por necesidad. Ya hablé sobre esto en un video, también no me quiero meter mucho en el tema porque este no es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el de los sueños. Ya en otros en vivo se ha hablado sobre estos temas, sobre estos cuerpos glorificados, sobre las trompetas del Apocalipsis, sobre los ángeles, sobre el Leviatán. Ya hablé sobre esto, ¿sabes? El día de hoy mi tema es el de los sueños.
Bueno, hermanos, cambiemos de imagen. Voy a poner algunos ejemplos y ya para finalizar las bases, algunas bases donde Dios ha hablado a través de las personas. Tenemos la primera base con un incrédulo en el libro de Génesis capítulo 20, donde Dios le habla a un rey fenicio llamado Abimelech. Después tenemos los dos sueños de José, el sueño que te acabo de contar de que José, que le decían el soñador, sus hermanos. Después tenemos al copero en Génesis capítulo 40 con José, el panadero también con José, al faraón en Génesis capítulo 41. También tenemos al rey Salomón en Primera de Reyes capítulo 3. También tenemos a Daniel en el libro de Daniel capítulo 7, a los reyes magos en Mateo capítulo 2, a José. También en Mateo capítulo 2, donde Dios pues anuncia el nacimiento de Jesús también a José. Ahora sí, ¿cómo saber si un sueño viene de parte de Dios? Primero que nada, y por lo que te he dicho, tiene que tener un propósito para edificación, ya sea de tu edificación o edificación de otras personas. Después, ¿qué hacer si tú sientes que tienes un sueño de parte de Dios? Orar. Ora a Dios, dile a Dios que si es su voluntad, que si Él te puso ese sueño, que te lo vuelva a mostrar al día siguiente. Y si Él lo hace, es porque viene de parte de Dios, sin dudar, viene de parte de Dios. Ahora, yo te recomendaría que el sueño lo apuntes en una hoja, y si Dios te muestra tal y cual con lo que tú escribiste en esa hoja, al día siguiente, ten por seguro que Dios quiere tratar en tu vida, ten por seguro que hay un propósito que Dios te está encomendando, así que no lo pases por alto lo que te estoy diciendo. Otra más. Ora por comprensión del sueño. Si, fíjate, Dios te puede hablar de diferentes maneras en los sueños. Una de forma simbólica, a través de símbolos, o a través también en forma literaria. O sea, que veas como tal las cosas que te está diciendo Dios. De símbolos o en forma literaria. Si es en forma de símbolos, te recomiendo que pidas a Dios oración para que te ayude a entender el sueño. Para que te ayude a entender el sueño, hermanos. No se olviden de esto, de los 3 puntos que les estoy dando. Te decía, Dios puede utilizar diferentes maneras, pero también hay que recalcar que Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué es esto? Que Dios no te va a dar, o sea, no te va a dar un sueño con muchos símbolos, con algo que tú no entiendas, ¿sabes? Que pasen 2 días, 3 días y no entiendas, ¿sabes? Porque Dios no es un Dios confuso. Dios es un Dios que te da un mensaje directo. Así que también esto ténganlo mucho en cuenta. Tenlo mucho en cuenta que Dios es un Dios que te da un sueño tampoco mucho de confusión. No te va a hacer o sea, que te quemes la cabeza pensando en el sueño. Ok, hermanos. Ahora sí, pasemos a lo conocido, llamado científicamente como la parálisis del sueño. Les voy a poner unas imágenes. Ahorita regreso porque voy a desaparecer aquí de la imagen, pero voy a cambiar pues otra imagen. Ahora sí, ¿qué es la parálisis del sueño? Mucha gente ha dicho que ha sufrido de esto, o también conocido como que se te sube, no me acuerdo cómo se llama, que se te sube el muerto, si no me equivoco. También se conoce esto. Por lo que yo he entendido, cosa que a mí no me ha pasado, por lo que yo he entendido, según varios testimonios, es que al momento que experimentas esto, pues sientes que solamente abres los ojos y dicen que no te puedes mover. Dicen que pues no tienes ningún tipo de movimiento ni puedes hablar, que sientes una pesadez encima de ti. Te digo, yo no lo he experimentado, pero por testimonios me he dado cuenta que no es algo que que lo tomemos a la ligera. Esto no es algo que lo tomemos a la ligera. Te digo, científicamente dicen que es una reacción del cerebro y esto y el otro, ¿sabes? Nosotros no estamos hablando sobre científicamente, materialistamente. Estamos hablando sobre espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Mira, te decía, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo lo que pasa en el mundo espiritual trae consecuencias en el mundo físico. ¿Qué es esto? En la demonología
estudio, digamos que la demonología es una raíz de la teología. ¿Qué es la teología? Un estudio de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, puedes estudiar, digamos que una materia conocida como la demonología. En la demonología te enseñan todos los aspectos de los demonios. Cómo, a ver, se me está trabando el teléfono. ¿Cómo influyen los demonios a través de las personas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo puedes detectar si tienes una demonización y una posesión? Porque, o sea, hay que aclarar esto, que la demonización no es lo mismo que la posesión demoníaca. ¿Qué es la demonización? Es cuando un demonio ataca de afuera, queriéndote poner tentaciones, pensamientos pues perversos. Eso es la demonización, que es por fuera. La posesión es por dentro, cuando el demonio ya está dentro, o sea, ya está dentro de ti y no lo puedes, y él ya controla todas tus áreas, tus dos áreas, porque una persona que cree en Dios directamente no puede quedar endemoniada. Esto también tienes que tener en cuenta. Si tú eres un creyente fielmente de Dios y no solamente de palabras que tú dices, no es que yo creo en Dios, no. Si tú en verdad sigues los mandatos de Dios, no vas a poder quedar endemoniado. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino en tu corazón. Y dice la palabra de Dios que la oscuridad no se lleva con la luz. O sea que no puedes tener a un demonio dentro de ti y a Jesucristo. Tiene que haber uno que es el más fuerte, que es Cristo. Y cuando tú aceptas a Cristo, es imposible que quedes endemoniado. Los seres humanos tenemos tres esencias. Dios nos creó con tres esencias, que sería un cuerpo, una alma y un espíritu. En el hebreo, el cuerpo, pues es la materia, los ojos que ves aquí, como ves a tu servidor, aquí, como me estás viendo, básicamente mis ojos, mis pestañas, mi boca, mi oreja, mi cuello, mi cara, es el cuerpo físico. El cuerpo físico. Ahora, ¿qué es el alma? El alma, teológicamente se ha dicho que son las emociones, la voluntad y la mente. Eso sería el alma. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es lo más profundo que puedes tener dentro de ti. Aquí es cuando cuando tú buscas de Dios, tu espíritu, digamos que se activa. Porque en el espíritu es donde Dios se comunica a través de ti. De hecho, en el espíritu están los dones espirituales, lo que acabamos de hablar ahorita hace unos momentos. Aquí Dios lo guarda en tu espíritu. Aquí Dios te da estos dones. Por eso te decía que se encuentran dormidos, porque cuando tú no eres creyente, solamente tienes alma y cuerpo, pero no tienes comunión con Dios. Los animales tienen cuerpo y alma solamente. Tienen, de hecho, la palabra alma en el hebreo es nefesh, que significa ser viviente, ser que respira. Esto significa la palabra nefesh. En el hebreo la palabra espíritu significa ruach, así, ruach. Y aquí es donde el Espíritu de Dios viene a ti. Te decía, hermano, un creyente no puede quedar endemoniado. Es totalmente imposible. Si tú te haces llamar creyente, o si has conocido a una persona que se hace llamar creyente de Dios, creyente de Cristo, y que ha endemoniado, es porque nunca fue creyente. No lo fue. Bueno, ya se me olvidó de lo que estaba hablando. Lo de la parálisis del sueño. Continuamos, lo de la parálisis del sueño. Mira, te decía, hay más allá en el mundo espiritual. Un demonio puede, ciertamente, Satanás y sus demonios todo el día, no es de que haya una hora en específico. Voy a cambiar la imagen. Mira, muchos han dicho que las 3 de la mañana es la hora del diablo, ¿sabes? Así lo han llamado. Así lo han llamado, la hora del diablo, la hora de Satanás. Así lo han llamado muchas personas. Pero esto, digamos que no tiene base bíblica. Del diablo no está sujeto al día ni a la noche. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente. Él siempre, digamos que anda activo. No es de que las 3 de la mañana sea la hora del diablo, las 2 de la mañana. No es así. Satanás, sean las 12 del día, así él anda activo. Así está el sol muy fuerte, él anda activo. Así empieza a llover, él anda activo. Así se venga, no sé, un tornado, él anda activo. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. No está sujeto a las leyes físicas, al tiempo, al espacio, a la materia. No está sujeto a esto.
Por eso es que Satanás no solamente actúa a las 3 de la mañana, actúa todo el tiempo, no solamente en una hora en específico. Pero así es, Satanás puede, digamos que, ir a los sueños de las personas. ¿Por qué? Por eso el rey David encontramos un texto que dice en el libro de Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Sinceramente, hay solamente una base bíblica donde podemos hablar de que los demonios se pueden aparecer en los sueños, y esto lo encontramos en el libro de Job. Mira, esto está en el libro de Job, capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios: entonces un espíritu pasó cerca de mi cara, y el pelo de mi piel se erizó, lo que conocemos acá en México como la piel de gallina. Eh, pues aquí básicamente nos cuenta que un espíritu en la noche se le apareció y su piel se puso de gallina, lo que hoy tú y yo conocemos como fantasmas. Date cuenta que hay demonios que pueden aparecer en las noches, eso sí, sin dudar. ¿Qué es esto de la parálisis del sueño? Esto ya lo expliqué en varias ocasiones, pero lo voy a volver a explicar, que es muy interesante. Esto va más allá en el mundo espiritual. Mira, se cree que en el mundo espiritual hay una especie de lazos espirituales. ¿Qué es esto? ¿Qué es un lazo espiritual? Te voy a mostrar, y por favor pon mucha atención, muchísima atención. Mira, todas las imágenes que yo bajo no son, todas tienen un significado. Créeme que al momento que yo pongo, que voy a poner una imagen, veo bien lo que quiero dar a entender. Aquí arriba puedes ver la imagen de un hombre dormido y atado de una manera, pues que no se puede mover, ¿sabes? Que no se puede mover. Pero esto, digamos que en el mundo espiritual hay lazos espirituales que no te dejan mover. Te digo, te voy a contar un testimonio. Voy a contar 3 testimonios para que veas. Un testimonio. El primer testimonio fue de una persona, de un maestro que yo tenía. Dice que él de joven era una persona que no quería nada con Dios, que era ateo básicamente, no quería nada con Dios. Incluso insultaba a Dios, a Jesucristo, decía que él no existía, que por qué, o sea, retaba las cosas de Dios. Y dice que él siempre pues andaba en vicios, no le gustaba leer la Biblia, a pesar que pues su familia o sea, era cristiana, buscaba la palabra de Dios, era creyente en Cristo. Pero dice que él no quería nada con Dios. Tenía como 18, 19 años, cuenta él. Y dice él que siempre se iba a los cementerios, que él era tanta la incredulidad que tenía a Dios, que siempre se iba a los cementerios a las 9 de la noche o 11 de la noche y empezaba a invocar a demonios. Los primeros días que fue a hacer esto, pues que no pasaba nada, o sea, que simplemente pues no pasaba nada. Dice que él ya cada vez, pues digamos que su creencia de que no había un Dios, pues estaba más consciente, más presente. Hasta que un día, ya vi lo bueno, sabes, como los cuentos, hasta que un día, érase una vez, bueno, voy a cambiar la imagen, espérenme. Dice que un día, él, pues ya se le había hecho común ir a este cementerio y empezar a gritar, pues el nombre de Satanás. Dice que fue al cementerio y empezó a gritar, empezó nuevamente a gritar, ya todo sin ganas, sin nada, o sea, sin fe, básicamente, de que hubiera algo en el mundo espiritual. Y que fue al cementerio y nuevamente dijo eso: Satanás, si tú eres real, invócate, ¿sabes? Y dice que en ese momento vino un torbellino, o sea, chiquito, un torbellino así, o sea, de viento, un torbellino como un mini tornadillo chiquito, ¿sabes? Así. Se vino acercando a él y dice que a él, al momento de ver esto, pues se espantó. Dice que su piel se empezó a erizar, que se le puso, digamos acá, como dicen en México, la piel de gallina, que se empezó a espantar. Ahora sí él creía, ¿sabes? Ahora sí él creía que había algo en el mundo espiritual. Pero él dice que al momento que lo vio, que no se podía mover,
pero dice que solamente fue momentáneo como un minuto y medio, y que en ese momento se pudo mover y arrancó a correr, ¿sabes? A la primera chance que tuvo, o sea, a la primera oportunidad que tuvo, dice que se arrancó a correr sin mirar atrás. Como dicen acá en México, patitas pa' qué las quiero. Y dice que él era tanta, digamos, que el menosprecio que le tenía a Dios, o sea, que no platicó nada a su familia, que no, en vez de que esto le ayudara como un testimonio de creer que, pues que el mundo espiritual existe, dice que fue lo contrario, que él más que nunca se cayó todo lo que había vivido aquella noche. Y dice que una vez un amigo de él lo invitó a su casa a hacer, pues a que se quedara ahí, a que pasara la noche ahí, pues para hablar, para jugar y todo lo que hacen pues los jóvenes en ese entonces, ¿sabes? Dicen que era el año de 1980 y algo, 1987, 89, no sé, no me acuerdo muy bien. En ese entonces, digamos que no había mucha luz eléctrica, o sea que no como ahorita que vas y prendes un foco y ya tienes pues totalmente iluminado. Dice que él antes era muy difícil que la gente tuviera pues digamos que electricidad en abundancia, ¿sabes? A lo máximo que puedes tener es o sea, antes era un foco ahí en medio de tu casa para que te usara cuando comieras o algo por el estilo. Y dice que él, cuando su amigo lo invitó, que llegó a la casa de su amigo y que vio a su papá y a él jugando cartas, no sé cuántos de aquí conocen las cartas. Acá en México hay un juego llamado Cartas bueno, no sé si lo conocen o no, me gustaría saber primero. Bueno, sí las conocen. Exactamente, baraja, lo que conocen acá como baraja. Sí, los naipes, exactamente, la baraja y todo esto. Sí. El póker, ándale, todo este tipo de cosas. Dice que que su papá y su amigo, naipes, no sabía que se llamaba así. Bueno, la baraja, exactamente. Baraja en todo lo que, bueno, pues ya están dando a entender Yu-Gi-Oh! Bueno, a ver. No me voy a extraer, ¿sabes? Dicen que cuando él llegó, que vio a su papá, al papá de su amigo y pues a su amigo jugando baraja, sniper, no sé cómo se llama, cómo pusieron por ahí, lo vieron jugando, ¿sabes? Todo normal. Él llegó y pues ya lo invitaron, pero él no sabía jugar baraja, él no sabía jugar pues este tipo de juegos, porque te digo, él había nacido en una casa donde se hablaba siempre de Dios, donde el concepto de Dios estaba muy metido. Y dice que cuando, pues ahí se quedaron, o sea, estuvieron un ratillo platicando, charlando esto y el otro, le estaban enseñando a jugar y todo, o sea, todo muy bien, ¿sabes? Hasta que se llegó como a la una y media de la noche. Y dice que él, pues que su amigo le había preparado, digamos que como en un cuarto, le había preparado un lugar donde se quedara, en un mueble, que ahí le preparó y le dijo, no, pues sabes que tú quédate aquí, yo me voy a quedar en mi cuarto, mi papá en su habitación y todo bien, ¿sabes? Dice que él cuando se llegó la hora de dormir, todos se fueron a sus habitaciones, pero él sentía una incomodidad, o sea, se sentía muy incómodo al grado que no podía dormir, que se volteaba de un lado para otro, que se volteaba, o sea, sentía mucha pesadez, muchos nervios, o sea, la estaba pasando fatal, no era una noche que a nadie nos gustaría tener. Y mucho menos por lo que te voy a platicar. Bueno, a ver, dice que se llegó como eso de tanto que se movía. Dice que se llegó como como a las 2, 3 de la mañana y que se levantó a tomar agua. Fue a buscar agua porque le dio mucha sed de tanto que se movía, pues no supo qué hacer y fue a tomar agua. Le dio sed. Y que cuando fue a tomar agua, voy a cambiar la imagen. Dice que cuando fue a tomar agua, que te decía que pues fallaba mucho la electricidad, era muy difícil que hubiera mucha electricidad en ese entonces. Dice que solamente tenían pues alumbrado la zona donde comían, de ahí en fuera estaba todo oscuro. Y dice que él, donde su papá está o sea, y su amigo estaban jugando cartas, que vio la figura de alguien sentado, vio como la figura de alguien que estaba ahí sentado. Y él de primero pensó que era su papá, el papá de su amigo. O sea, y él no tuvo miedo porque dijo,
pues porque pensó que era el papá de su amigo y que él le habló, le dijo que si no, o sea, le preguntó que si no podía dormir él también, su papá, el papá de su amigo, le preguntó que si quería jugar baraja, pero haz de cuenta que dice que no le contestaba, que la figura de esa cosa que estaba ahí, de ese ser que estaba ahí sentado en la silla, que no le contestaba y no le contestaba, por más que él le quería hablar porque lo veía a él de espaldas. Por más que le quería hablar, no le contestaba y no le contestaba. Hasta que él fue y se acercó porque se le hizo extraño, hasta pensó que pues que se había enfermado o le había dado algo a su papá. Se acercó y cuando le tocó el hombro, dice que su mano de él se empezó a poner fría. O sea, totalmente fría, toda la mano se empezó a poner fría y fue cuando él detectó y él supo que esto ya no era normal, que esto ya era algo más en el mundo espiritual y que él dice que se le vino a la cabeza cuando hizo lo del cementerio, cuando fue a retar acá a los cementerios. Dice que él se le vino rápidamente a la cabeza, que él sentía que esa sensación, la cual pues había sentido en el cementerio días antes, lo acompañaba ahorita otra vez. Y dice que al momento que él le toca el brazo y lo siente todo frío, que pasó algo aquí como ves aquí en la figura. Dice que esta criatura se levantó de la silla. A ver, se está yendo mucho la señal. A ver, dice que esta criatura se levantó de la silla y que era tan alto que se tuvo que agachar. Date cuenta, o sea, y que la casa no estaba grande. Dice que esta cosa, que este ser era tan alto que se tuvo que inclinar así. Y dice que él del miedo pues se tiró al suelo. Y que al momento que iba a gritar, que iba a lanzar el grito así, que se quedó como paralizado, o sea, no se pudo mover y solamente le quedaba ver a esta criatura, ¿sabes? Y dice que él, en su pensamiento, sus papás le habían dicho que cuando él tuviera problemas grandes, cuando él viera que no hay salida, que clamara el nombre de Jesucristo, que dijera, Jesucristo, ayúdame, ven a mí, ayúdame, Señor. Y él dice que en ese momento, cuando tuvo esa experiencia, que en su mente dijo, Dios, yo siempre te he negado, pero si me salvas de esta, si veo tu mano aquí en esto, te prometo que voy a predicar y esto va a servir como testimonio que tú eres real, que tú existes. Y dice que al momento que él dijo estas palabras en su mente y en su corazón, que este ser desapareció. O sea, se desboronó y él cuando vio que este ser se desboronó, o sea, se desapareció, el grito que iba a hacer le salió. O sea, como que estaba atado. Y que cuando él vio este ser, cuando desapareció, el grito le salió, ¿sabes? Porque ya sabía este ser. Pero este es un testimonio hermoso, un testimonio muy hermoso que sirve para, pues para dar a entender que Dios es real. Ahora a esto le sirve como testimonio. No lo cuenta más como algo de miedo, sino lo cuenta más como un testimonio. Disculpen las imágenes que tal vez les den miedo, pero es que yo lo quise tomar como testimonio. Me parece muy interesante todo esto. A mí en lo personal me llama mucho la atención lo que tiene que ver en el mundo espiritual. Estamos tan acostumbrados a lo material, a comer, a dormir, a hacer nuestros quehaceres, obligaciones, que no miramos más allá en el mundo espiritual, cosa que está mal hecha, porque Dios tenemos dentro de nosotros, Dios nos creó un ser espiritual. Así es, hermanos. Es muy interesante todo esto, ¿sabes? Sirvió como testimonio, no sirvió como, ay, qué miedo, ay, no tengan miedo de esto, hermano. Yo lo cuento con el fin de mostrar un testimonio. Así es, hermanos. Lo de la parálisis del sueño, ¿qué tiene que ver? Mira, como te decía, los demonios siempre atacarán a las personas que Dios les tiene un propósito. Siempre van a querer hacer la vida imposible para aquella persona. ¿Por qué? Porque ellos aborrecen todo aquello que habla de Dios, todo aquello que edifica la palabra de Dios. Cuando tú te vuelves creyente en Dios, no significa que ya no vas a tener problemas, sino que viene el doble de problemas, porque dice la palabra de Dios que Satanás actualmente tiene el control de este mundo, gobierna en este mundo.
Juan lo llamó el príncipe de este mundo, el príncipe del aire. El apóstol Pablo lo llamó el Dios de este mundo, de este siglo. Él gobierna actualmente y te va a hacer todo lo posible para que tú te quedes en este mundo, para que tú no asciendas al reino de los cielos. Por eso Él te va a poner miles de pruebas, miles de cosas para que tú reniegues de Dios. Por eso te digo, la palabra de Dios dice que todos aquellos que sean fuertes y valientes, pues van a alcanzar la salvación. Estás luchando en contra de tu propia naturaleza corrompida y además con este tipo de seres. Por eso Dios, hay un premio grande de parte de Dios. Te digo, yo sinceramente me gusta llamar a todas aquellas personas que buscan a Dios como guerreros, como soldados, porque son soldados básicamente. Soldados que día tras día tienen batallas contra los placeres carnales, contra los vicios, contra todo tipo de cosa. Se pelea día tras día. Es muy difícil. Por eso muchos se quedan a medio camino. Por eso muchos no quieren saber nada de Dios, porque van en contra de sus placeres, de todo lo que a ellos les gusta. Dios les dice, no, no hagas esto, no hagas esto. Por eso muchos no se atreven a meterse con Dios. Muchos no se atreven a tener una comunión con Dios porque no quieren dejar este mundo. ¿Cómo lío con la tentación? Hay un versículo muy interesante que dice la palabra de Dios. Resiste al diablo y él huirá de ustedes. Resiste las tentaciones del diablo. ¿Cómo huir de la tentación? Cuando hay tendencia a pecar, tendencia a cometer algo malo, a caer en la tentación, es porque falta comunicación con Dios. ¿Cómo es esto? Mira, Cristo fue tentado en el desierto. Cristo aquí demuestra que por más bien que tú estés con Dios, por más estudiado que tú estés con Dios, no significa que no vas a tener errores, sino que es lo contrario. Vas a tener fallas, pero una cosa es que te levantes. Por más tú que sepas de la Biblia, que más temas o que más creyente que seas, no significa que no vas a caer en pecado. Y no por eso te van a tomar como, ay, ya pecó, ay, es mentira, ay, ¿de qué te sirve que hables de Dios? No, sino que apenas comienza lo bueno. De esto tú te puedes levantar. ¿Cómo resistir a la tentación? Digamos que esto de caer en pecado viene porque te hace falta más comunión con Dios. ¿Cómo se tiene comunión con Dios? Leyendo la palabra de Dios. Esto va a reforzar tu fe. Esto refuerza tu fe y hace que no caigas en la tentación, porque crees que Dios es real y que Dios te va a librar y que Dios te va a hacer soportar todo tipo de tentaciones. Intenta leer más la Biblia, intenta más hacer oración, porque esto te va a ayudar a fortalecer tu fe y ser más fuerte en las tentaciones. Tentaciones siempre va a haber, eso sí, que no se te venga a la cabeza que no va a haber tentaciones. Si al mismo Hijo de Dios vinieron las tentaciones por el mismo Satanás, ¿qué más a nosotros? Que Cristo era el mismo Hijo de Dios, estaba lleno de sabiduría, entendimiento. Sin embargo, Él estaba lleno de Dios, que fue la diferencia, que no lo hizo pecar. Nosotros, hay que ser sinceros. Nosotros en algún momento pecamos, hemos pecado. Para aquí nadie se puede tomar de que yo no he pecado, yo no he hecho el malo. Hemos pecado. Tú sabrás en tu cabecita qué habrás hecho. Pero Dios no te va a juzgar por ese pecado si tú saliste adelante, si tú no te dices por vencido y seguiste haciendo ese pecado o dijiste, bueno, pues lo cometí, perdóname Señor, y le pides pues en verdad arrepentimiento a Dios y no lo vuelves a hacer. Dios va a ver eso, Dios te va a recompensar por eso, por ser fuerte, ¿sabes? A ver. Listo. Exactamente, nadie es santo aquí, nadie es santo. La iglesia está llena de pecadores.